Rafael Aviña, a tus órdenes, mi hermano. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días a todos. Héctor, bueno, pues hoy cine gratis nuevamente en Donceles 66 a las 7 de la noche. Hoy proyectan una película que se llamó Mishima, una vida en 4 capítulos. Esta cinta la produjo Francis Coppola y George Lucas y es el retrato biográfico de este pues polémico escritor japonés Yukio Mishima, que conmocionó al mundo cuando se hizo el harakiri en presencia pues de todos los soldados que estaban ahí en el cuartel general del ejército al que pertenecía. Y bueno, y a partir de ese momento se relatan diversos episodios de su infancia, sus comienzos como escritor, su triunfo profesional y sobre todo también su obsesión por la belleza física que tenía y sus gustos sexuales algo ambiguos. ¿Eso qué significará tú? Pues... No, pues sí, de una manera tan delicada que yo... Sí, que era de corriente y pilas. Me quedé perplejo. No se definía sexualmente. Bueno, pues eso ya no llama la atención, ya es cosa común en muchos medios. Pues sí, y además ahora ya es algo ya común. Lo espectacular de Mishima es su muerte, Sí. porque se aplica el seppuku que le llaman. Se mete una espada en la barriga, le da vueltas y uno de sus discípulos lo decapita. Y estamos hablando del siglo XX. Sí, y estamos hablando de una ceremonia que incluso fue grabada hasta lo que recuerdo. Sí, las imágenes verdaderas están ahí, o sea, no las utilizaron en la película, pero sí están grabadas esas imágenes en 1970. Y bueno, hoy cumpliría 83 años el director y guionista Carlos Enrique Taboada, que pues sobre todo se volvió famoso por las películas de suspenso y terror que hizo en los años 60, como Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Vagabundo en la lluvia, o Más negro que la noche. Ya posteriormente en los 80 hizo Veneno para las hadas, pero bueno, él también dirigió Rubí, pero tiene una película que me parece muy interesante que se llama La fuerza inútil, con Rafael Valedón, Macaria, Roberto Jordán, Verónica Castro también está ahí. De hippies. Sí, Rafael Valedón es un profesor un entomólogo, y vive apartado ahí en una casa en la carretera Cuernavaca, y entonces se les descompone el coche a todos estos chavos, y bueno, él empieza como de alguna manera a utilizarlos como si fueran pues un experimento, ¿no? Hay un punto negro en el cine nacional. A partir de determinada época vimos muchas, o una tras otra, y nos desilusionó, y le dimos la espalda al cine mexicano. Sí. Y entonces llegaron películas extranjeras de regular calidad, y desapareció el cine mexicano, bueno, por lo menos para los consumidores nacionales. Sí, y además, ¿sabes qué, Héctor? Que también coincidió, hubo ahí dos eventos que creo que son importantes. Por un lado, ya el desarrollo de la televisión, o sea, el público empieza ya a dejar el cine y quedarse a ver la televisión, y por otra parte, coincide también eso con la venta de las salas de cine, o sea, operadora de teatros que toma el Estado, y en efecto el cine mexicano se le dio la espalda, y ya... Otra cosa que contribuyó, yo creo, fue aquel programa de Aún hay más con Raúl Velasco, que presentaba lo mejor de lo mejor, y la gente se quedaba en su casa a ver el programa, que era larguísimo, en vez de irse al cine. Sí, pero siempre hubo intentos de algunos grupos de mantener el buen cine. Yo recuerdo había un grupo que se llamaba Río Miscuac, que tenían cine independiente allá por los años 80 al principio. No sé si lo recuerdes. Sí, de hecho, quien estaba al frente de Río Miscuac era Gabriel Retes, y bueno, hicieron varias películas pues muy muy interesantes, ¿no? Como aquella de Bandera Rota, por ejemplo, ¿no? Pero sí fue realmente complicado lo que sucedió con el cine mexicano, sobre todo a partir de los años 60, ¿no? Y después, bueno, cuando entró Luis Echeverría,
ahí como que hubo un resurgimiento en ese sexenio, porque fue un cine como más crítico y así más, además empezaron a permitir ya otro tipo de escenas, otro tipo de diálogos ya más fuertes, ¿no? Y eso llamó mucho la atención del público. Desgraciadamente los argumentos y los diálogos no estaban como en la época de oro del cine mexicano, con personas de gran calidad literaria. Precisamente de eso, o sea, coinciden que hoy hace 109 años nació el productor y guionista Salvador Elizondo, padre del escritor del mismo nombre. Y este hombre, Salvador Elizondo, además de que colaboró en los guiones, por ejemplo, de Rosenda, La Dama del Alba o San Felipe de Jesús, películas precisamente que tenían un gran trabajo en la cuestión de los diálogos y en los argumentos. Él produjo cintas como Salón México, Calabacitas Tiernas, Pata de Palo, Nosotras las Taquígrafas. Sí, es que todas las películas que se hicieron entre los años 40 y 50, incluso las, digamos que las más malas, entre comillas, eran películas muy buenas, ¿no? Tenían los diálogos precisos, adecuados, geniales, te convencían a ti, y ya después vino un cine mexicano que hasta la imagen y los colores eran así difusos. Sí, y además como que había una, o sea, el público se reconocía perfectamente con lo que pasaba en esas historias, o sea, vivía ese tipo de historias, eran los personajes cotidianos que uno podía ver y escuchar en algún café, en el cine, en la oficina de gobierno, y después ya empezó a aparecer otro tipo de cine pues que ya estaba como fuera de la realidad, y por eso este cine de la época de oro pues sigue siendo a la distancia pues uno de los mejores y el más importante. Todavía ves en la televisión algunas de esas películas de ese periodo y dices, bueno, vamos a ver de qué se trata, y no, pues tenía razón la gente al dejar de ir al cine porque no valían la pena. Me acuerdo que, no sé por qué, pero coincide con la llegada del color. Entonces, si uno ve en la televisión una película mexicana en color, dices, no sirve. Y si ve uno en blanco y negro, se queda uno a ver qué tal. Y sí corresponde con que son buenas. Una pausita, Rafael. Claro que sí.